Avión militar derribado tras la caída de un caza F-15. Fuerzas especiales lograron poner a salvo a uno de los dos tripulantes mientras se intensifica la búsqueda del segundo en el sur del país. Teherán ha instado a la población civil a localizar al piloto y ofreció una recompensa, Nuria, por su captura. Esto ha pasado en las últimas horas. Y es un dato que puede dar vuelta a la guerra, correcto, ¿no? Que puede ser fundamental en estos momentos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de en realidad el primer avión que derriba Irán dentro de territorio iraní, y que además Estados Unidos confirma que uno de los tripulantes fue rescatado. No se sabe qué es de la vida del otro. Por eso Irán ofrece una recompensa. Exactamente, exactamente. Pero además toda la situación que se gira en torno a esto, ¿no? Lógico. Digo, son aviones que pueden volar a baja altura. Son aviones que pueden recorrer largas distancias también, que llevan municiones obviamente, pero digo, recordemos que estamos aún en esta ventana que dio el presidente Donald Trump de 10 días, que se vence el lunes, con todo con lo relacionado a no bombardear lugares energéticos. Estamos hablando de petróleo, estamos hablando de energía. Todavía en ese cese al fuego, podríamos decir, entre comillas, estamos. Y la situación del estrecho de Hormuz, que no es menor ante esta situación. Bueno, justamente hablando del estrecho de Hormuz, también fue derribado otro avión de los Estados Unidos. Y en la misma zona, un helicóptero justamente que estaba realizando un operativo de rescate fue atacado con misiles portátiles. Su tripulación logró ser puesta a salvo, reiteramos, y un segundo avión de combate estadounidense se estrelló cerca del estrecho de Hormuz. Allí están las imágenes. Fue alcanzado por fuego antiaéreo iraní. El piloto fue rescatado y trasladado a un país del Golfo. Esta información de último momento es información urgente de lo que está pasando ahora en esta guerra en Medio Oriente. Exactamente, Pablo. Y esas imágenes que estábamos viendo es justamente el operativo que estaba haciendo Estados Unidos para recuperar y poner a salvo a sus pilotos después de que uno haya sido derribado, los otros golpeados también por misiles, por drones iraníes en suelo iraní. Y esto es importante porque lleva las negociaciones, entre muchas comillas, pero lleva la situación de la guerra a otro lugar, ¿no? A un avance, a una situación un poco más compleja. Habrá que ver cómo se desarrolla, ¿no? En las próximas horas, pero lo cierto es que hoy es la noticia que está circulando en todo el mundo, de no se habla en otro tema, sobre todo en Estados Unidos, porque además no se sabe qué pasó con el otro tripulante, ¿no? Con el otro piloto que estaba en ese avión, y es lo que genera muchísimas dudas, y que por ahora el presidente de los Estados Unidos y desde la Casa Blanca no quieren dar mayores detalles, ni siquiera de cómo fue ese operativo. Bueno, y hay novedades también importantes, Nuria, en el Pentágono, y tiene que ver con el jefe del ejército, o mejor dicho, el ahora ex jefe del ejército estadounidense. Sí. Una maniobra que llamó mucho la atención. Muchísimo. Exactamente. Porque, estamos hablando de un hombre de más de 40 años de carrera militar. Él era la cabeza, el jefe máximo del ejército de los Estados Unidos en estos momentos. Ahí lo estamos viendo. Había participado activamente en guerras en el Golfo, en Irak, en Afganistán. Digo, una persona con muchísimo conocimiento en el terreno de combate, ¿no? No eran los militares, como muchas veces se dice, detrás del escritorio, sino que había estado en el suelo, había estado en el terreno. Bueno, finalmente Estados Unidos, Donald Trump, pero también el secretario de Defensa, Pete Hegseth, decidió darle un paso al costado con una renuncia que tiene que ser inmediata, ¿no? Y ahora también lleva las preguntas, bueno, ¿esto generará algún tipo de cambio en la dirección de la guerra para los próximos días? Una nueva estrategia. Exactamente. Podría ser, porque estamos hablando del jefe del ejército, que es uno de los que está sentado en esa mesa chica, ¿no? De decisiones. Y la posibilidad, Nuria, de una operación terrestre, que recién lo decíamos en uno de nuestros títulos, en uno de nuestros avances, ¿no? Que no se descarta. No se descarta, está en la mesa, es una de las opciones que tiene Donald Trump. Y es de esas opciones que se hablan justamente en esta mesa chica. También marcaría esto, si se da, otro capítulo muy diferente a esta guerra en Medio Oriente, ¿no? Una operación terrestre. Sí. Que además, recordemos, debería ser de hacerse estas operaciones terrestres, son muy distintas a lo que podría haber sido, por ejemplo, en Irak, ¿no? En Irak estábamos hablando de más de 150.000 hombres, y acá están hablando que Estados Unidos tiene 50.000, con lo cual de hacer esas operaciones deberían ser mucho más
quirúrgicas y precisas en algún objetivo puntual. Se habla obviamente de lo que tiene que ver con la apertura del Estrecho de Hormuz, pero también se habla del uranio enriquecido, que es la base del programa nuclear que Estados Unidos estaba queriendo debilitar a Irán. En parte dice Donald Trump que sí que lo ha logrado, todo lo que tiene que ver con lo militar, con lo aéreo, lo ha logrado sacar la capacidad fuerte que ellos tenían. Ahora queda el uranio enriquecido. Bueno, hay información y mucha que está sucediendo en las últimas horas. Una de ellas tiene que ver con que se estancaron las negociaciones entre Estados Unidos e Irán mediadas por Pakistán. Lo está confirmando un diario. Exactamente, el Wall Street Journal dice que las negociaciones llegaron a un punto muerto. Bueno. No eran negociaciones que se estaban dando en una mesa de negociación, como podemos estar acostumbrados, con todos los actores sentados alrededor de la mesa, sino que eran mensajes que se iban pasando a través de Pakistán, de manera indirecta, digamos. Bueno, finalmente esas negociaciones, dice el Wall Street Journal, que se terminaron, que llegaron a punto muerto. Recordemos que Estados Unidos había dado 12 puntos para esa negociación, Irán las había rechazado y había dado sus propias 5 condiciones. Exacto. Bueno, finalmente eso lamentablemente no está llegando a buen puerto. Y todo esto pasó en las últimas horas, en el día de hoy, ¿no? Ha pasado muchísimo, con lo cual me parece que podremos estar entrando por lo menos en momentos de decisiones importantes, lo que tiene que ver con la guerra en Medio Oriente, porque además Donald Trump dio un discurso por cadena nacional, donde dijo entre 2 y 3 semanas, y después, eso fue el miércoles, y ahora pareciera que el panorama cambió completamente. Bueno, hay que ver qué es lo que se decide y cómo continúa esta situación. Bueno, das el pie correcto, Nuria, porque tenemos nuestro primer informe sobre Medio Oriente, lógicamente centrado en el anuncio realizado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la posibilidad de una misión terrestre hacia Irán. Bueno, varias cuestiones para analizar en este informe y luego una entrevista. A ver. By eliminating, no avalamos. La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán entró en su segundo mes y a pesar de los más de 11.000 blancos que el Pentágono asegura haber destruido en territorio iraní, incluyendo la mayor parte de sus lanzadores de misiles, la República Islámica no deja de lanzar ataques diarios contra Israel y las bases estadounidenses en el Golfo, y también contra instalaciones energéticas de los países de la región. El Estrecho de Hormuz sigue en control de Irán y el galón de combustible superó los $4 en los Estados Unidos. Un umbral que alarma a los consumidores e incrementa la presión política a meses de las cruciales elecciones de medio término de noviembre. Según una encuesta de Reuters Ipsos, 2/3 de los estadounidenses quieren un final rápido del conflicto. En este contexto, el presidente Donald Trump asegura que muy pronto podría considerar cumplidos sus objetivos, entre ellos el de cambio de régimen, ya que la cúpula iraní que encabezaba el ayatolá Ali Khamenei fue eliminada. Y dar por terminada la guerra, aunque no descarta futuros ataques si lo considerara necesario. Thanks to the progress we've made, I can say tonight that we are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. Esto a pesar de que Irán aún tiene en su poder una importante cantidad de uranio enriquecido que podría usarse para producir armas nucleares y que el Pentágono mantiene a decenas de miles de soldados en la región, lo que deja abierta la posibilidad de una eventual operación terrestre. La Casa Blanca insiste en que los iraníes están pidiendo una tregua y que está considerando el pedido, aunque Teherán asegura que no están solicitando un alto el fuego y que seguirán combatiendo. خیلی از شما هم میدانم همین حس رو دارید. امروز روشن هدف ما این هست که سایه جنگ باید از سر کشور ما برداشته بشه. امنیت برای همه. نمی شود یه عده در امنیت باشن، مردم ما و کشور ما در امنیت نباشد. Pero el dato más relevante de la semana es la profundización de la brecha entre Washington y sus socios de la OTAN.
En la semana, además de España, que prohibió a Estados Unidos usar su espacio aéreo para lanzar ataques contra Irán, y una guerra, insisto, que no avalamos. Se sumaron Italia y Francia a los países que niegan a los estadounidenses el uso de sus bases en el marco de la guerra. On est plutôt plus fort quand on se centre sur son cœur de métier. Je rappelle ce que c'est l'OTAN. C'est une alliance militaire qui concerne la sécurité des territoires de l'espace euro-atlantique. C'est pas fait pour faire une opération de vive force dans le détroit d'Ormuz qui n'est pas respectueuse du droit international. Alemania y el Reino Unido, en tanto, mantienen un precario equilibrio, autorizando ciertas operaciones en forma limitada. La negativa de sus socios europeos a sumarse a la guerra contra Irán, a la que Estados Unidos se lanzó junto con Israel sin invocar el artículo 5 de la Alianza Atlántica, pone a esa asociación en la mayor crisis desde su creación en 1949. Trump está enfurecido con los europeos, a los que exige que envíen naves para reabrir Hormuz, y asegura que está considerando seriamente abandonar la OTAN. But if NATO is just about us defending Europe if they're attacked, but them denying us basing rights when we need them, that's not a very good arrangement. That's a hard one to stay engaged in and say this is good for the United States. So all of them's going to have to be re-examined. A pesar de esas declaraciones, existen obstáculos políticos y constitucionales a la posibilidad de una salida estadounidense de la alianza militar, con una ley de 2024 que impide al presidente retirarse unilateralmente. Pero la administración Trump podría limitar su participación activa, retirando tropas, lo que podría dar lugar a una OTAN más europea. Una posibilidad que, si se concreta, tendrá efectos directos en la guerra entre Rusia y Ucrania y modificará desde los cimientos toda la arquitectura de seguridad occidental. A ver, Nuria, varios capítulos, ¿no? En un mismo conflicto, ¿no? Sí. Diferentes cuestiones. Ahí hablamos de la OTAN, hablamos de Europa, hablamos de la posibilidad de un ataque terrestre, hablamos del estrecho de Hormuz. Digo, varias cuestiones que hacen a un mismo conflicto y que está generando más de un análisis para empezar a entender qué podría pasar en las próximas 2 o 3 semanas, un plazo dado por el propio presidente estadounidense. Exactamente, él habló de estos 2 o 3 semanas. Exacto. Con golpes todavía mucho más fuertes, dijo, que podrían llevarlo de nuevo a la edad de piedra. Esas fueron las textuales que dijo Donald Trump en esa cadena nacional que dio el día miércoles. Es cierto que los hechos y los eventos de estas últimas horas, de estos últimos minutos que nosotros les contábamos recién en el inicio, pueden llegar a modificar algunas cuestiones y sobre todo la ruta, ¿no? Digo, claro. Porque además ahora Trump, si se quiere, está en esta disyuntiva de, bueno, o sigo hacia, tomo la opción de hacer una avanzada terrestre o empiezo a desescalar el conflicto, Claro. ¿no? Digo, porque también empiezan a sumar varios otros temas. La cuestión interna, como también lo hacíamos en el informe, ¿no? Sí. La cuestión con Europa, también la situación de que el miedo de quedar encerrado en esa guerra que se siga extendiendo en el tiempo y que termine siendo de un desgaste muchísimo mayor, y que además el estrecho de Hormuz, si bien el presidente de Estados Unidos decía, bueno, a nosotros si quieren no nos importa porque nosotros somos productores de petróleo y entonces a nosotros no nos afecta que esté cerrado el estrecho de Hormuz, pero sí inevitablemente empieza a repercutir en la economía de todo el mundo. Bueno, la cuestión económica es un tema, que está justamente generando la guerra con un montón de preguntas por el momento sin respuesta, ¿no? Hay un montón de países, el mundo en realidad está expectante con este estrecho de Hormuz y la economía que viene, ¿no? La economía que viene en lo inmediato. No estamos hablando de una economía de aquí a un año, estamos hablando de una economía de acá a los próximos 15, 20 o un mes. Sí. No, es un estrecho muy cortito. Es muy cortito, pero con muchísima implicancia en la economía internacional, pero es que además también termina repercutiendo, por ejemplo, en los mercados, bueno, ¿no? Claro. En las empresas norteamericanas o hasta en las empresas de chips, que quizás decís, no tiene nada que ver, sí tiene que ver, ¿no? Y también eso empieza a pesar al momento de tomar decisiones de aquí en adelante. Las situaciones que vimos en las últimas horas, habrá que ver
cómo lo analiza Estados Unidos, Sí, ¿no? sí, claro. ¿Qué información tiene, por ejemplo, de la inteligencia? ¿Dónde puede llegar a estar este piloto? ¿Qué fue lo que pasó? Digo, todas cuestiones que van a ser a las próximas horas fundamentales y decisivas sin dudas. para ver qué es lo que sucede.